Y ahora nos acompaña Nicolás Villar, que es director de comunicaciones en Infobae América en Miami. Nicolás, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Alex, ya le di la bienvenida más temprano, así que ya no le doy... Me da gusto que siga, pero ya no tengo que dar la bienvenida. Oye, esto tuyo de quedarte en el programa fue como la reelección en Latinoamérica. Sí, exactamente. Me siento muy complacido. Y es que vamos a entrar en ese tema, en el tema de las reelecciones. Quiero poner de ejemplo el más reciente, que es el de Honduras, donde ya se cristaliza por lo menos la oportunidad para Juan Orlando Hernández, después de que hay una interpretación en la Constitución, ¿no? La jurisdicción de la Corte Suprema decide que sí se puede y hay una interpretación de la Constitución. Con la salvedad de que fue la misma intención la que llevó al golpe con Manuel Zelaya, ¿no? Cuando él quiso precisamente buscar la oportunidad de una reelección, proponiendo además un plebiscito, ¿no? Un referéndum, llevarlo con una cuarta urna para que la gente votara. Claro. Y acá con Juan Orlando Hernández, ni consulta popular. En un contexto totalmente diferente. Claro que el contexto es completamente diferente. Estamos hablando de otro apoyo popular a Hernández en Honduras. Él ha tenido una presidencia bastante favorable, ha trabajado mucho en lo que es el crimen organizado, ha bajado los índices de criminalidad y cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos de alguna manera. Entonces, esto lo posiciona de otra manera completamente diferente para enfrentar esta posible reforma constitucional para poder llegar a esta reelección, ¿verdad? Sin embargo, hay mucho, y esto es opinión pública. Aquí hay un antecedente de hace poco tiempo, en el caso de los cachiros, ¿no? En donde vinculan al expresidente El Lobo con narcotráfico. Su hijo ya está procesado en los Estados Unidos por narcotráfico. Resulta que el Lobo es del mismo partido de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. Y por ahí vienen nombres de funcionarios actuales. Esto podría llegar mucho más allá, ya en la administración actual. Ahora, el tema aquí es que se habla mucho de que esto fue precisamente por mayorías, por ejemplo, en Congreso, porque se tiene cooptado el sistema. Y la pregunta aquí es, ¿cómo poder, desde afuera, nosotros como periodistas, dirimir esta situación que, por un lado, falta de apoyo, ¿no? Se quiso hacer de otra forma mucho más válida, diría yo, con un plebiscito, y acá ni siquiera hubo un plebiscito. No, porque quiso ir por el fast track. Claro, pero... Aprovechar el momento político que tiene, irse por el fast track, con el que no estoy de acuerdo, pero el intento lo hizo. Esto, vamos, no es nuevo en la historia de América Latina. No. La reelección en América Latina se viene discutiendo desde el nacimiento de la democracia, de la propia democracia de Estados Unidos, en donde se estableció desde un principio que no había reelección y después se estableció con Washington y luego se estableció todo un debate hasta dónde se podía reelegir y el debate finalmente termina con la administración de Roosevelt, que estaba por reelegirse por cuarta vez y dijeron ya, enough is enough. Claro. Sí, y vamos a tener una sola reelección, pensando en que vamos a aprovechar una buena administración, que se da rara vez en la historia, curiosamente, ¿sí? Para que el poder recaiga en los electores, ¿no? Entonces, y esta misma situación ha ocurrido en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿lo están tratando de hacer en Bolivia? En Paraguay, en Bolivia, lo están tratando de hacer de nueva cuenta, ¿sí? Pero tomando en cuenta lo que dice Nicolás, es decir, después de muchísimos años, estamos ante un gobierno que ha tenido una administración que ha bajado el crimen, ha mejorado la situación económica, ha cambiado la percepción de Honduras en la región y en el mundo, de ser el país más violento del mundo, ya dejó ese poco agradable escaño. Entonces, él está tratando, y no solo él, sino que el status quo le está diciendo, reelígete. Claro, y hay que recordar las elecciones del pasado domingo, donde su partido arrasó. Entonces, también hay que entender lo que es el voto popular, más allá de las limitaciones legales que puede establecer la Constitución. Creo que es momento también de abrir el debate y de decir, bueno, probablemente Honduras esté preparada políticamente, socialmente, para enfrentar esto y decir, ¿por qué no una reelección? Pero, Nicolás, esa es la pregunta. ¿Está preparado Honduras para eso? Porque aquí no se le pregunta al poder popular. Es decir,
El pueblo no tomó la decisión. Y aquí es donde viene, aquí es donde está el conflicto desde mi punto de vista. Si se toma la decisión por parte de una Corte Suprema, por parte de un grupo legislativo, porque lo analizan en el Congreso y etcétera, son unos cuantos los que están diciendo, sí estamos listos para eso. Pero en el plebiscito, en el voto popular, en el que va a elegir un presidente que lo eligió como presidente, es el que tiene que dar la última palabra. Totalmente. Y ahí es donde me parece que es una imposición. Totalmente, y es inconstitucional. Y es inconstitucional, Es claro. inconstitucional. Y es un precepto que en el caso de Honduras, junto con México, ¿sí? La reelección no es negociable. No es negociable. En México tenemos el lema sufragio efectivo, no reelección. Y ese lema está en todos los comunicados oficiales. Es decir, parte del adoctrinamiento de un funcionario público es firmar su primer oficio con el sufragio efectivo, no reelección. Es un principio que le costó la vida al general Obregón, y es un principio que, según algunos analistas, ¿sí?, le costó la vida a Colosio. Según algunos analistas. Según algunos analistas, porque era la reelección tácita de Carlos Salinas de Gortari. Que difiero completamente, ¿eh? Pero existe esa corriente precisa, existe esa corriente de análisis, existe esa corriente de análisis precisamente porque se oponían a la continuación de las mismas políticas que estaba llevado a cabo la administración del presidente Salinas. Que hacia el interior del mismo PRI era la contracorriente de las políticas de Salinas. Muchas de las declaraciones de Colosio en campaña incomodaron terriblemente a Carlos Salinas. O sea, depende de a quién se le pregunte, ¿no? Pero es cierto, era el continuismo. Pero ¿después de cuánto? Después 70 y... Entiendo. 70 y cuántos años. Entiendo. Y el debate sobre la reelección en México es un debate que se puede dar. Ahora, aquí hablamos de otro tema muy importante. ¿Qué tanto te alcanza en 4 años? Porque hay cuatrienios, ¿no? Como el caso de Honduras. En México es un sexenio. Claro. En 4 años, ¿qué tanto puedes hacer con un plan de gobierno cuando te entregaron el país que le tocó recibir a Juan Orlando Hernández después? Más allá de eso, es como una tendencia a nivel regional también de los presidentes en asumir que no tienen, que no alcanza con solamente 4 años, como tú dices, para poder hacer un cambio significativo, sobre todo en contextos donde las situaciones requieren de muchos años de trabajo para generar un impacto real en la sociedad. Entonces, lo estamos viendo que es como una especie de virus que se expandió a nivel Latinoamérica, en el cual los gobernantes no quieren dejar el poder o dejan el cargo, pero de alguna manera siguen controlando ahí los títeres, como sucede en Ecuador con Correa. Estamos viendo cómo... Si llega a ganar Lenin, ¿no? Exactamente. Entonces, hay como una reticencia a dejar el poder por un poco de ego, por un poco de orgullo, por sentir que ellos pueden siempre ser la mejor opción. O por mucha corrupción. O también por otra corrupción. Y por miedo a las posibles implicancias legales que puede llegar a tener, como sucede en Argentina, dejar el poder y quedar expuesto a posibles efectos de la justicia por cargos de corrupción. Lo que le está pasando a Cristina, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Que en este caso yo creo más que verlo en una perspectiva individual que es válida, yo la vería en una perspectiva de grupo. Es decir, el grupo que llegó al poder y el grupo que desea mantener su proyecto caminando, porque es algo que le está funcionando y que cuenta con apoyo social. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, toda la tendencia a buscar una reelección, ¿sí?, tiene validez. ¿Por qué? Porque es la sociedad civil, los electores, los que legitimaron tu trabajo y está diciendo repite y continúa. Claro, pero ahí regreso al mismo punto. Tiene que ser el poder popular, tiene que ser el pueblo el que a través de un plebiscito o a través de un referéndum lo haga. Igual. ¿Y quién decide hasta qué punto se llega y hasta aquí ya Porque en el caso de Honduras, ¿por qué no se buscó entonces, en lugar de hacer cuatrienios, decir, se extiende el periodo de gobierno a 6 años? Porque en 4, yo, Juan Orlando Hernández, no puedo arreglar lo que me dejaron después del golpe, ¿no? Con toda justificación, y qué cosa que yo lo entiendo. Claro. Pero entonces, bueno, vamos a preguntarle al pueblo si me dan 2 años más para tratar de enderezar esto o ya no. El problema es que ahí se está utilizando una Corte de Constitucionalidad, una Corte Suprema, a interpretaciones que desgraciadamente, en la mayoría de los casos, son pertenecientes al partido del poder. Y ahí es donde está la cochinada, me parece. Claro, y la forma es fondo. Cuando Chávez, sí, él llegó al poder de una manera, ¿cómo? No, llegó democráticamente. Llegó democráticamente, pero él
en un momento dado estuvo planteando la posibilidad de un golpe de Estado. Sí, sí. Entonces, eso ya estaba dando un mensaje de lo cuales eran sus intenciones de perpetuación. Entonces, si el presidente de Honduras actualmente está utilizando una vía anticonstitucional para buscar su reelección, el mensaje que está dando es de constituir, ¿sí?, un gobierno autoritario, monolítico, ¿sí?, y en un momento dado dictatorial. Que además, ¿sabes qué? Entonces, lo importante aquí es el respeto de las formas democráticas. Y es que lo coincido plenamente pues contigo. la consulta con el poder popular, el pueblo tiene la última palabra. Ahora, lo más ridículo de todo esto es que, y mira, me voy a acordar ahora de Juan Orlando Hernández, pero he tenido muchos otros, que les he preguntado, en el momento en que ganan la elección, ¿no? En el caso de Juan Orlando Hernández, lo puedo decir porque me tocó la cobertura, lo entrevisté en la noche que ganó, y le digo, oiga, ¿y reelección? ¿Usted? No, a mí la reelección no me interesa. Mi mandato es de 4 años, en 4 años yo me voy y ya está. Mentira. La gente tiene una memoria muy cortita. Pero lo mismo le pasó a Bolívar. Mismo, sí. Podemos mencionar varios casos. Es esa enfermedad, esta sed. Hay un montón de casos que un año después. De perpetuarse. Fíjate que siempre no. ¿Por qué? Por el convencimiento que hace toda la estructura de poder, todos los grupos, todo el grupo que te mantiene el poder y los intereses, ¿sí?, que se funden y se confunden. Y el resguardo que, o sea, es decir, la protección que te brinda el cargo, la investidura. Claro, me dice Guillermo Lasso, el candidato de la oposición en Ecuador, en la última entrevista que le hago, Guillermo Lasso me dice, le digo, oiga, ¿y va a haber persecución de correístas si usted gana? Y me dice, yo no voy a perseguir a nadie. Lo que sí no te puedo decir es que no se vaya a investigar la corrupción que hay y que se vaya a hacer pagar a quien tenga que pagar. Me contestó finalmente, sí, vamos a investigar a todos los correístas. No. Y eso es lo que muchos buscan para quedarse en el poder. Cualquier corruptela que haya tenemos que guardarla entre nosotros, ¿no? Somos el club de Toby, nos cuidamos entre amigos. Voy a marcar pausa, ¿no? Cuiden ustedes entre amigos, porque tengo que ir a corte comercial. Regreso en un momento. Estoy con Alejandro Alvarado, Nicolás Villar y continuamos en este Fuentes Confidenciales. Vamos a revisar ahora con esto que le gusta mucho a la gente en casa, que es la tendencia confiable, como preguntan, que son los tweets normalmente que se vuelven virales por... Esta tuvo, mira, tuvo 1016 retweets aquí, Andrés Pastrana. Dice, bueno, hasta ahora sí, claro, hasta el momento que lo imprimimos. El presidente Juan Manuel Santos y su apoyo al simulacro de diálogo de Nicolás Maduro. ¿Ceguera o imbecilidad? Qué fuertes son los tweets ahora de los exmandatarios, ¿no? Es como que se ha perdido todo tipo de diplomacia. Se cree que lo que pasa online, sobre todo en Twitter, está ajeno y exento de todas estas reglas de comportamiento y de relación, sobre todo entre políticos y entre presidentes. Es una estructura que propone como un contexto donde todo vale, donde uno puede dirigirse de cualquier manera. Lo hemos visto con el presidente Trump, obviamente, desde el momento de la campaña. Y se han cambiado las reglas. Es la manera directa de comunicarse, prescindiendo también de lo que son los medios de comunicación tradicionales, en los cuales los presidentes o los políticos ya no tienen que depender de ellos para comunicar sus mensajes o sus ideas, sino que lo hacen directamente con la gente que lo quiere escuchar. Pero qué interesante lo que está diciendo Nicolás, porque déjame preguntarte, ¿tú sientes que hay una desconexión para muchos de estos exmandatarios, mandatarios? Es decir, como que es un mundo paralelo que no es tan grave como si le digo de frente imbécil al presidente de mi país. ¿Tú crees que hay una desconexión? O sea, no es que no sea tan grave, pero... se lo dijo, ¿no? Se lo dijo. Sí, pero está ciego o es un imbécil, pero en persona no se lo va a decir. No, lo bueno es que te provee como una protección, ¿no? Lo dijo Trump en su momento, él ya no quería depender más de tener que lidiar con las cadenas tradicionales que obviamente lo defenestraron durante la campaña y lo continúan siendo su principal opositor. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca llegar directamente a las personas sin filtro, como en la mayoría de los casos vemos, no hay una preproducción, parecería en muchos casos que no se piensa lo que se va a poner, pero bueno, en este caso estamos viendo también que tiene impacto, ¿verdad? Porque hoy en día todo sucede por allí y todos levantamos lo que sucede en Twitter para poder desarrollar las noticias que manejamos todos los días. Hay personas que piensan antes de hablar y hay personas que dicen lo que piensan. En el caso de Twitter, es una extensión tecnológica
que se está convirtiendo orgánica. Es decir, es un órgano más en el que la gente lo da por hecho y entonces lo que estás comunicando y lo que estás pensando lo escribes. Porque ya es una reacción natural, psicológica, de la extensión, inclusive a veces involuntaria, como cuando vas manejando. ¿No? La luz roja, manejas, piso el freno, sin razonar. O cuando haces los cambios de velocidad. Tanto así lo está. Yo creo que tiene razón. Está llegando a ese punto en donde las personas que están totalmente... Un acto reflejo. Porque todo es un acto reflejo y tiene que ser inmediato y eso es lo que... Es parte de nuestra cultura actual. Hablo de manera impulsiva o tuiteo de manera reflexiva, que es como yo creo se debe tuitear. Yo creo que debe haber un filtro entre el cerebro y la boca, ¿no? Sobre Siempre. todo cuando eres un presidente de una nación, pero... Y quien sea, porque... Ya lo decía Mark Twain, ¿no? Más vale callar y que digan que eres un estúpido a despejar toda duda. Esa está muy buena. Darles la certeza de que sí, eres un estúpido. Oye, me voy a ir a la pausa con eso, porque estuvo muy sabroso, ¿no? Es el momento de hacer pausa. Regresamos entonces, bueno, aquí está expresidente Pastrana. Ya oyó usted. Despejó algunas dudas. Voy a regresar en un momento con el cierre de Fuentes Confiables, con una portada que también nos va a dar mucho de qué hablar y seguramente alguien se va a reír aquí. Ya. Venimos con portadas. A usted le gustan mucho las portadas y normalmente últimamente hemos tenido muchas portadas de Trump. No es mi culpa, es de mis colegas de la prensa, lo traen pero frito con las portadas. Esta de Time, a mí me encanta la portada, no sé qué digas tú, mi queridísimo Alex. ¿Cómo la ves? Yo no sé, hay dos formas de verla. Yo no sé si debería estar recargándose en la Casa Blanca o en el Obelisco. Uy, bueno, y la Casa Blanca desmoronándose. Deja que sea o el primero. Obelisco, porque el Obelisco tiene una connotación de otro tipo. Bueno, ok. También esa es otra. Exactamente, que tiene que ver con el poderío de Estados Unidos. Sí. El Obelisco está precisamente en el centro del mall, de la gran plaza, por una razón, que tiene que ver con poder, que tiene que ver con virilidad y que tiene que ver con la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. Entonces, yo no sé si esta portada, y por el contenido que leí del artículo, no me parece que esa es la perspectiva, sino que los cambios que está haciendo Trump en la relación con absolutamente todo, con las organizaciones internacionales, en su política exterior, sí, las relaciones que quiere restablecer con Rusia, internamente con su burocracia, con México, sí, también, con lo que le llaman el poder profundo, que es el poder de las burocracias en Estados Unidos, que no estamos tan acostumbrados a ello en América Latina por el poder que tiene el servicio civil de carrera en Estados Unidos, en el que hasta cierto nivel es por competencia, no por designación presidencial, y son básicamente posiciones técnicas y en las que ha entrado Trump en conflicto ya varias veces. Fuertemente. Sí, yo simplemente quiero recordar, no sé si se acuerdan, Harvey Levine, el fundador de TMZ, que le hizo una entrevista en su casa, en el Trump Tower, y mostró Trump la oficina. Él colecciona absolutamente todas las portadas que se le han hecho desde el momento de que comenzó la campaña al día de hoy. Entonces, no sé hasta qué punto, más allá del significado real y político que tenga esta portada, alimentan también cada vez más el ego del presidente, ¿no? Estamos hablando de portadas diarias, semanales, de todas las revistas, como tú has dicho, así que es yo parte no sé del fenómeno, si ¿no? Periódicos del mundo, revistas del mundo. Ahora, yo no sé si esta las esté guardando, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que él guarda todo. Sí. Creo que guarda absolutamente todo. ¿Sí? Todo. Él decía, no hay mala prensa. Él no cree que haya mala prensa, él cree que toda prensa es buena porque están hablando de él, señal de que cabalgamos de alguna manera. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Absolutamente. En el momento que él no quiere que lo ignoren. Sí. Él es de la escuela de que en las relaciones públicas no hay mala prensa. En las relaciones públicas no hay mala prensa. No hay mala prensa. Aunque duela. Lo peor que pueden hacerle es que lo ignoren y que no se hable de él. Eso los mata, ¿no? Totalmente. Digo, a cualquier líder mundial. Y hablen particularmente a Trump. Y ya, la última pregunta, me queda un minuto, nada más me dicen sí o no. ¿Creen que ya llegó el momento de hablar de la salud mental de Trump? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos muy términos. cuidadoso. ¿Sí? Son 100 días de... Es que por ahí no lo digo yo.
ya hay corrientes que hablan de que sería interesante ya empezar a analizarlo. ¿Ustedes creen? Bueno, tenemos mucho historial en nuestra región de que se ha tildado de locas y de locos a muchos de nuestros presidentes pasados y recientes, pero me parece que todo lo que es salud mental requiere de mucho respeto y realmente es algo que se tiene que diagnosticar por gente que sepa, ¿no? Más allá de comportamiento. Estoy de acuerdo y aún no hay decisiones que tengamos que lamentar. Todavía. Esperemos que no haya. Esperemos que no. Bueno, Alex, Nicolás, mil gracias, Alex. Nicolás, te alcanzo hasta allá. Muchas gracias. Gracias a los dos. Mis fuentes confiables de este domingo y como siempre le digo a usted, si no saben quién confiar, fuentes confiables.